Y en esta mañana he tenido el privilegio de traer el mensaje. Dios definitivamente es muy bueno y les confieso algo y es que estoy muy, muy nervioso. O sea, de las veces que he predicado acá, hoy quizás es el día en el cual he estado más nervioso porque no sé, siento que Dios va a hacer algo muy, muy especial y espero que de parte de Dios definitivamente las cosas que Él ha planeado se lleven a cabo como bien lo dice la palabra, ¿no? Y en esta mañana quiero que me acompañen a leer algunos versículos, los primeros, vamos a leer mucho en esta mañana, entonces para que tomen notas y no después van a poder ver el video allí. Y vamos a ir primero a 2 Corintios 11:22. Lo vamos a encontrar aquí en las pantallas, dice la palabra de Dios. ¿Son hebreos? Aquí está hablando Pablo y él hace algunas preguntas. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! ¡Qué linda la vida de Pablo!, ¿no? Pero quiero que a la par leamos otros versículos que están en Romanos 8:28. Y dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo quiero pedirte que me acompañes en una pequeña oración para que hoy podamos recordar esas pequeñas cosas. Padre, en esta mañana te pido que por favor hables a nuestras vidas y que traigas a memoria, Señor, esas pequeñas cosas que nos ayudan a bien, Señor, esas cosas en las cuales has trabajado en nuestras vidas, Señor. Usa mi vida, Dios, para ministrar a tu casa, Señor, y que yo sea ese burrito, que seas tú, Señor, hoy quien traiga ese mensaje de vida, de esperanza y que alimente la fe de tu casa, de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, cuando vengo a predicar, muchas veces hablo de mi familia. Y hoy quiero contarles, para los que no saben, tenemos junto con mi esposa una hermosa hija, se llama Violeta, algunos por ahí la reconocen por su larga cabellera. Y Violeta, dentro de sus miles de cosas que hace, tiene una pasión, a ella le encantan los animales. Muy seguramente, bueno, no sabemos todavía de quién salió esos gustos. Mi mami es una persona que le encantan los animales también, a mí también me gustan los animales, a mi esposa también. Entonces, bueno, puede ser algo definitivamente muy genético. Pero dentro de sus gustos es muy particular porque a Violeta le encantan los caballos. Y junto con mi esposa comenzamos a mirar pues cómo podemos hacer para apoyarla un poquito en este tema de los caballos. Y un día decidimos llevarla a clases de caballos, ¿sí? Y quiero compartirles un poquito de lo que está pasando en este video que les vamos a mostrar en unos minutos, para que ustedes puedan ver un poquito a Violeta. Ya les hablé de quién es Violeta, entonces la van a identificar. La van a ver porque está pasando en este momento con un saco rosado. Y mientras ella está allí montando su caballo, lo que no se alcanza a percibir en el video es que ella va diciendo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Cada vez que ella está saltando, ella está diciendo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y es muy curioso porque esos caballos, ahí creo que de pronto se percibe un poquito más, ahí va, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y es muy particular porque, bueno, ¿cómo nació el miedo de los caballos en Violeta? Si le gustan tanto, pues imagínense que un día la llevamos a clase de caballos. Y este bendito caballo, Dios lo tenga en su gloria. No, mentiras, no, mentiras. El caballo existe, el caballo todavía vive. Violeta lo tenía sujetado por las riendas, ¿sí? Y el caballo bajó la cabeza. Y cuando bajó la cabeza, lo hizo demasiado fuerte y Violeta se agarró de las riendas, pero no soportó y se cayó. Claro, cuando se cayó, pues nosotros dijimos como, ¿qué hay que hacer? Ya nos habían dicho, papás, no se vayan a meter si algo sucede porque ustedes pueden alterar a los caballos. Entonces, bueno, listo, nosotros como que nos acercamos, la persona encargada pues como que se ocupó de Violeta, evidentemente Vi se puso a llorar, todo el asunto, y el miedo es latente, el miedo está ahí, por eso Violeta sigue montando caballo, pero con miedo, ¿sí?
Pero esto le ha enseñado a Violeta a que ella quizás todavía no lo descubre, no es muy consciente de esto, pero el haber percibido una situación de miedo a la cual fue expuesta y seguir en las clases de caballo le está enseñando a fortalecer la fe, a desarrollar esas habilidades que necesita para cumplir el propósito que quizás Dios tiene para ella en su vida. Ese propósito que Dios ya pensó, ese propósito que Dios ya planeó y ese propósito que Dios ya va poco a poco planteando en la línea de vida que tiene para Violeta, ¿sí? Y asimismo, si nosotros miramos un poquito nuestra historia y la historia de Pablo, Dios hizo algo muy similar. Dios tenía un propósito para Pablo. Y en ese propósito, él comenzó a pensar en Pablo, le proyectó un plan y en ese plan le proyectó una serie de situaciones a las cuales él tenía que exponerse, porque todas estas situaciones, ¿qué iban a hacer? Formar su carácter. Iban a hacer que Pablo pudiera llegar a ser la gran persona que fue, el gran apóstol que fue, y que tú y yo hoy podamos leer de Pablo y que podamos aprender de lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo. Evidentemente, como les mencionaba, hay muchas cosas que estamos pasando en nuestra vida y quizás nosotros hemos también sido expuestos a pequeñas cosas, situaciones como quizás un día tu hijo, tu hija salió de casa para nunca más volver y tú quedaste allí llorando y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo se va? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Quizás tu cónyuge, esa persona que un día te prometió amarte por siempre, hasta la eternidad en un altar, un día dijo, sabes que ya no quiero vivir más contigo. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué tengo que vivir esto? Quizás tú dices, pero yo soy un buen cristiano. ¿Por qué me pasan cosas malas? Porque, les confieso algo, hace algunos meses para mí siguen siendo como días, mi abuelita falleció. Y yo decía, yo sabía que eso iba a pasar, porque pues mi abuelita ya estaba entrada en años, tenía 92 años, y traté de prepararme por mucho tiempo, pero ese día que pasó, más allá que decirle a Dios, porque para mí fue una lucha, porque yo decía, yo sé que esto va a pasar, pero Señor, no quiero que pase. Y muchas veces nosotros vivimos situaciones que no queremos que pasen, pero pasan. Y le preguntamos, Dios, ¿por qué? Y hoy quiero que pensemos un poquito en todo esto y quiero que miremos qué le sucedió a Pablo y desde la vida de Pablo miremos cómo Dios nos puede transferir o transmitir ese mensaje de esperanza a nuestro corazón. Quiero que entendamos entonces un poquito quién era Pablo. Y vamos a ir a Hechos 9, en el versículo 1 en adelante. Vamos a leer un poquito sobre la historia de Pablo. Y dice en el versículo 1, dice, mientras tanto, Saulo, quien era Pablo, pero antes se conocía como Saulo, pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ¿cómo? Ansioso por matar a los seguidores del Señor. Quiero contarles aquí un poquito. ¿Cómo así? ¿Qué sucedió en este contexto? El contexto es muy sencillo. Antes de este momento estaba una persona que se llamaba Esteban. Esteban era un hombre que era fiel al Señor, era un hombre que apasionado por Dios y era una persona que predicaba de Dios y a las personas del concilio no les gustaba lo que Esteban decía, porque Esteban decía muchas cosas sobre el Señor que definitivamente eran ciertas, pero ellos se sentían ofendidos. Y Esteban, en su predicación, para quienes son curiosos, los invito para que lean los versículos o los capítulos anteriores, Esteban hace una presentación increíble, casi que desde el Génesis en adelante, en donde comienza a hablar de cómo viene Dios obrando y al final les dice es que ustedes mataron a Jesús, quien es verdaderamente el Hijo de Dios. Y eso generó un odio, esa impotencia quizás en todas las personas del concilio hasta que deciden matar a Esteban. Y entonces sacan a Esteban y comienzan a apedrearlo. Y el escenario se pone pintoresco, el escenario se pone increíble. Siempre que presento, que hablo de la Biblia, menciono lo mismo. Si alguien en Hollywood tomara esta escena y la llevara al cine, esto sería increíble. Porque el escenario se vuelve de la siguiente manera. Está Esteban, quien está siendo apedreado. Él levanta sus ojos y ve a Dios. Y ve a Jesús a su diestra. ¡Wow! Increíble. Y allí está Dios mirando a Esteban con amor, recibiendo su corazón, recibiendo su alma, recibiendo su espíritu. Está allí él mirando a Esteban, pero cuando está Dios mirando a Esteban, ve a alguien más en el escenario. ¿Y quién está allí? Pablo. En ese momento, Saulo. Es decir, que Esteban está mirando al cielo, está mirando a Dios, Dios está mirando a Saulo, pero con el ojo está mirando... está mirando a Esteban, pero con el ojo está mirando a Saulo y dice, ok, Saulo, vienes tú en el propósito. Ahorita estoy enfocado en Esteban, pero ya te vi. Estás ahí, estás en mi radar. Tú no te me saliste del radar. Y por eso aquí comienza la historia de Saulo. Y miren lo que está sucediendo. Después de eso, en el versículo 2, perdón, ¿me lo devuelves?
Dice, ¿qué sucedió con Saulo? Entonces ya sabemos que Saulo pronunciaba amenazas, él estaba allí pendiente de lo que estaba pasando con Esteban. Esteban estaba mirando al cielo, el cielo, Dios estaba mirando a Esteban, pero se dio cuenta también de Saulo, porque no hay nada que se le escape en el radar a Dios. Seguimos en la historia de Pablo. Dice que Pablo pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles la cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevar a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén, pero ¿cómo los quería llevar? Encadenados. Él tenía una misión muy, muy clara. ¿Listo? Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz de... ¿En dónde estaba Dios? ¿Desde dónde miraba Dios? Aquí ya te vi, Pablo, ya te vi, ya te fijé, yo ya sé que tú estás acá, ahora viene el momento, ya pasamos al escenario de Esteban, ahora viene este momento, porque yo te llamé, Saulo. Y aquí entonces una luz del cielo de repente brilla alrededor de él y Saulo cae al suelo y oye una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sigamos leyendo en la historia. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. ¿Me dejas ver la siguiente, porfa? Ok. Mm, ok, perdón, no, devolvámonos. Es que me confundí, pensé que tenía otro texto ahí, pero no, lo vamos a dejar hasta allí. Entonces, en esta historia podemos ver cómo Saulo definitivamente va en el camino, Dios está concentrado en el propósito de Saulo y le hace un llamamiento, ¿cierto? Pero Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, que su luz hace que caiga Saulo, ¿cierto? Tiene una conversación con él y después de esa conversación, ¿cómo queda Saulo? ¿No se supone que cuando nosotros venimos al Señor todas las cosas se arreglan? Vemos que aquí hay un contraste, ¿no? Aquí hay un contraste bien interesante porque Saulo se acaba de encontrar con el Creador, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y queda ciego. Y no solamente queda ciego, sino que él va a un lugar en donde va a entrar en un proceso en el cual entra en ayuno, no come, no bebe nada. Un proceso en el cual su ceguera le permite no ver nada físico, pero quizás abrir los ojos espirituales para ver lo que Dios tenía para él. Su ceguera le permite quedarse quieto para quizás empezar a escuchar la voz de Dios y entender el propósito que Dios tiene para él. El no comer, el no alimentarse de lo que antes se alimentaba, le permite apartarse, le permite consagrarse. Y eso es parte del propósito que Dios tenía para Saulo. Dios quería que Saulo entrara en un proceso, porque ya era tiempo de cumplir el plan de Dios para él. Y ese plan invitaba a que muchas cosas tuvieran que pasar. Pequeñas cosas, naufragios. Pequeñas cosas, estar encarcelado. Pequeñas cosas, sufrir azotes. Quizás tú y yo no tenemos que vivir ese mismo escenario de esas mismas pequeñas cosas, ¿no? Naufragios, quizás acá tendremos que pasar por algunos charquitos cuando llueve mucho en Monteón, ¿no? Pero no tenemos que pasar por esos naufragios, pero sí tenemos que pasar a veces por escenarios que afectan nuestra alma y nuestro corazón. Y insisto, como lo mencionaba al inicio, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué estoy viviendo eso? ¿Qué está pasando en mi vida? Y es bien interesante cómo Dios definitivamente tiene una forma muy particular de obrar en el corazón. Porque aquí vimos a un Pablo que comienza en la historia siendo una persona violenta, siendo una persona cuyo deseo ardiente en su corazón era encarcelar a aquellos que profesaban la fe por el Señor. Su deseo en su corazón era quizás seguir viendo situaciones como la que le pasó a Esteban, situaciones de dolor en donde hay una persona que está siendo apedreada hasta la muerte. Pero ahora estamos viendo un Pablo que comienza a ser transformado. Ese Pablo que era, se me escapa la palabra ahora, violento, ese Pablo violento debe ser transformado en una persona diferente. Y quiero que me acompañen a mirar cómo Pablo fue transformado después de este tiempo que pasó. En Hechos 9:27 aparece una nueva persona y es Bernabé. Y dice la Biblia que entonces, Hechos 9:27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, que un Pablo violento pasó a ser un Pablo valeroso, un Pablo valiente, de violento a valiente. ¿Tú quién eres hoy? ¿Eres valiente o eres violento?
¿Qué significa ser violento? ¿Qué significa ser valiente? Es algo que tú y yo debemos descubrir en nuestro propósito. En el caso de Pablo, quizás él se consideraba una persona muy valiente, pero en realidad era muy violento. Claro, es fácil cuando tienes un ejército, es fácil cuando tienes un título, es fácil cuando tienes un respaldo. La vida se hace más fácil cuando tienes todas estas cosas. Pero cuando no tienes nada de esto, allí es donde realmente comenzamos a vivir una vida diferente. Allí es cuando realmente nuestro corazón debe ser mudado y trasladado a ese escenario en el cual nosotros somos personas eh, valientes. ¿Valientes por qué? Valientes porque sencillamente amamos al Señor. Valientes porque es el Señor quien viene a llenar nuestro corazón. Valientes porque hay algo que nos motiva más allá de las cosas naturales. Y hoy quiero invitarte para que pienses sencillamente en esas cosas que alimentan tu alma, esas cosas que te pueden sacar adelante, esas cosas que, como en el caso de Pablo, le dieron madurez. Yo no sé si, como ustedes han percibido la iglesia en estos días, los pastores hacen una labor increíble y desde que yo llegué a la iglesia Tierra Deseable, he sentido como Dios ha transformado mi vida en muchos aspectos, pero en estos últimos meses, podría decirlo, el último mes quizás, siento que el Señor ha estado hablando de una manera muy particular a nuestra vida, a Tierra Deseable, y en lo personal he percibido como Dios quiere llevarnos de un estado de mucho conocimiento a un estado en el cual cada vez más seamos más maduros espiritualmente, en el cual cada vez más nosotros seamos más fuertes espiritualmente, en el cual nosotros seamos realmente esos discípulos de Jesús, en el cual Jesús puede depositar la confianza y saber que Él está en la barca, que hay tormenta y que todas las cosas están bien. Y no que pase como los apóstoles cuando estaban en ese tiempo de entrenamiento, ¿no? ¿Recuerdan ese tiempo de entrenamiento en el cual Jesús va en la barca con ellos? Ellos están siendo todavía entrenados, están siendo formados. Y Jesús está allí, tranquilo. Jesús no se afana. Y los apóstoles, cuando comienza la tormenta, ¿qué pasa con ellos? Se asustan, ¿sí? Comienzan a correr. Y eso que son experimentados en temas de mar, ¿no? Y eso que son experimentados porque ellos pescaban, porque ellos conocían el escenario. Pero ellos se asustan porque en ellos necesitaba formarse esa valentía. Ellos necesitaban crecer, necesitaban madurar. Si queremos ver un ejemplo de madurez, podemos ver a Jesús. Un Jesús tranquilo en medio de una tormenta. Eso es madurez. Y hoy nosotros tenemos que llevar nuestra vida y enfocar nuestra vida a cómo crecer en madurez. Y cada una de las cosas que hemos estado viviendo son definitivamente cosas que Dios ha pensado, que Dios ha planeado y que Él ha propuesto para nuestro futuro. Absolutamente nada, como se los mencionaba al inicio, nada se escapa del plan de Dios. Y todas estas cosas nos llevan también a pensar que Dios definitivamente está trabajando poco a poco en nuestros corazones. Yo quiero que tengas un momento y pienses cómo Dios ha estado pensando tu proyecto de vida, cómo Dios ha estado planeando, qué cosas ha puesto Dios en tu vida. Si yo voy a la Biblia y voy desde el Génesis, veo cómo Dios poco a poco ha hecho estas cosas en nuestras vidas. Y en Génesis vemos que Dios primero pensó en el ser humano. Dijo, yo quiero hacer el hombre, debemos hacer el hombre. Pero vamos a planearlo, vamos a crearlo a imagen y semejanza. Y tomó el barro y comenzó a formarlo poco a poco. Y comenzó a formar cada una de las partes que nos iban a componer como hombres y mujeres. ¿Mm? Y él comenzó a diseñarlo. Pero después de que lo tiene y sopla en el aliento de vida, después de que ya tiene a la mujer y Adán se maravilla y dice, wow, esto es increíble porque es carne de mi carne y gracias Dios por esa mujer que me acabas de poner aquí justo en este lugar tan hermoso, Dios les da un propósito. Y así como en el caso de Pablo, a Pablo Dios le dio un propósito, ¿sí? Ese propósito él tenía que vivir, él tenía que sufrir por Cristo. Ese era su propósito. Su propósito era llevar el mensaje a donde nadie más lo había llevado antes. Él tenía que ser ese ejemplo y Dios lo escogió para eso. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿tú sabes el propósito de Dios para tu vida? Porque tengo noticias para ti. Y esas noticias son sencillas. Dios tiene un propósito. Y si Dios tiene un propósito, van a haber pequeñas cosas en tu vida. Y esas pequeñas cosas no le vas a poder huir. Así que yo te invito a que no le huyas a esas pequeñas cosas, esas cosas que traen sufrimiento, esas cosas que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué mi abuelita tiene que fallecer? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir eso? ¿Por qué si soy un buen trabajador? ¿Por qué? ¿Por qué mi jefe me molesta tanto? ¿Por qué si soy un buen cristiano? ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué? Porque quizás Dios está formando algo en ti.
porque quizás Dios está trabajando en las diferentes áreas de tu carácter, que hoy necesitas tú y yo fortalecer, que tú y yo necesitamos desarrollar para poder cumplir a plenitud el propósito de Dios para su vida. Y yo creo que si tú consideras que tú tienes un propósito para Dios, mentiras, que Dios tiene un propósito de vida para ti, yo quiero que por un momento tú cierres tus ojos y quiero que pienses en Dios y en todas las promesas que Dios ha hecho en tu vida, te ha dado. Y quiero que le digas a Dios, ¿sabes qué, Dios? En este momento del mensaje, quizás no es el momento de la oración final, pero quiero pedirte, ¿sabes? Que reveles ese propósito. Yo quizás nunca lo he pensado, ni siquiera me dediqué a pensarlo. No sé ni siquiera qué es lo que estás haciendo en mi vida, pero hoy quiero pensar por un momento en esas pequeñas cosas, esas pequeñas dificultades que he estado viviendo y cómo esto ha ido transformando mi vida. Y quiero que en ese momento, ya después de haberlo pensado por un momento, si quieres, puedes abrir ya tus ojos y quiero que me sigas acompañando en la historia de Pablo. Pablo tomó ese tiempo, esos 3 días quizás, esos 3 días para descubrir ese momento de conexión con Dios, para descubrir el propósito. Miremos lo que sucedió más adelante. Hemos estado pasando poco a poco en la Biblia por la historia de Pablo. Y les mencionaba ahorita, antes de continuar en la historia de Pablo, cómo siento que Dios está llevando nuestra casa, nuestra iglesia, a un nivel diferente de madurez. Y quería recordarles un versículo que el pastor en una de sus predicaciones nos mencionó no hace mucho tiempo, que está en Hebreos 5:13. Y allí el Señor dice: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Pablo tuvo que pasar por este proceso. Pablo tuvo que alimentarse primero, pero también tuvo después que tomar un alimento sólido. Y tú y yo estamos en ese mismo proceso. Ahora miremos en Hechos 16 cómo ha cambiado Pablo. Ya Pablo es un Pablo diferente, ya ese Saulo que se llenaba de ansias por ver a la gente sufrir, a la gente que creía en Cristo, por encadenar personas, es un Pablo diferente. Y en Hechos 16, 22 al 25, habla algo bien interesante en el versículo 22 y dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. Aquí está hablando está Pablo y hay otras personas con él, pero allí está Pablo y quiero que te enfoques un momento en Pablo. Piensa en Pablo siendo Saulo, ¿sí? Esa persona que ya lo hablamos al inicio, esa persona que estaba allí mirando cómo Esteban estaba siendo apedreado, esa persona que se llenaba de ansias por salir a capturar cristianos, a llevarlos encarcelados. ¿Cómo hubiera reaccionado Saulo si la gente se agolpa a su alrededor? Quizás piensa en ese escenario, ¿no? ¿Será que hubiese salido corriendo? No, muy seguramente no. Muy seguramente toma una reacción violenta, porque Saulo era violento. ¿Mm? Pero miremos lo que sucedió acá. Dice: y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, que no hubo una reacción violenta de Pablo, porque Pablo ya no era violento, era valiente. Y en su valentía, él dice: ok, listo, esto yo ya lo conozco, esto no es nuevo para mí. La cárcel no es nuevo para mí. Que me rasguen las vestiduras, ya lo conozco, yo ya pasé por estas, ya he madurado, ya soy un Pablo diferente. ¿Y qué sucede en esta historia? Sigamos leyendo. Allí vamos a encontrar, en el versículo 24 dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y detengámonos allí un momento más en la historia de Pablo, porque Pablo ya está encarcelado. Él dice: sí, yo ya las cárceles las conozco, ya sé que me van a golpear, ya sé que me van a rasgar las vestiduras, o sea, esto yo ya lo viví, ¿sí? Pero no es esto como: esto yo ya lo viví, esto yo ya lo conozco, sencillamente como el decir: ah, me tocó hacerlo y ya, sino que yo ya maduré en esto, porque yo ya entendí cuál es el propósito de todo esto. Y miren que cuando en el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y a mí esto me conmueve mucho, porque me deja ver a un Pablo maduro, me deja ver a un Pablo que ya no es violento, me deja ver a un Pablo que entiende cuál es el propósito de estar allí. Y cuando yo pasé por este escenario de lo de mi abuelita que les contaba al inicio, tuve un momento de choque, tuve un momento que yo le decía a Dios: esto es difícil, es muy complicado. Eh,
En ese momento yo me aislé un poco de mi tío, de mi mami, de mi hermano que estaba allí y tuve que hacerme a un lado y yo no paraba de llorar. Y yo le decía a Dios, pero si yo ya me preparé para esto, o sea, yo sabía que esto iba a pasar, pero no puedo parar porque es tan difícil. Señor, ayúdame porque siento en este momento que está siendo muy, muy pesada esta situación. Y me acordaba de Pablo y me acordaba de Silas estando en la cárcel. Y yo en ese momento me sentí en una cárcel emocional. En una cárcel en la cual solamente veía cuatro paredes y todas me recordaban a mi abuelita y cada una de las cosas que yo vivía con ella. Pero también recordaba cómo ella, dentro de las miles de cosas que hizo, me enseñó algo tan especial y fue el servicio. Mi abuelita todos los días, por contarle solamente una pequeña historia de mi abue, yo cuando estaba en el colegio, pues mi jornada era larga, entonces nosotros podíamos almorzar en el colegio. Y mi abuelita siempre era la persona que ya las personas del colegio sabían que era una viejita que llegaba al garaje del colegio, por donde salían todos los carros, y ella se paraba ahí, faltando un cuarto para la una, porque la hora de almuerzo era la 1 de la tarde. Y ella siempre llegaba ahí con algo en sus manos. Ella siempre llevaba 2 limpiones envolviendo 2 platos para que mi almuerzo llegara caliente. Ese día yo recordaba a mi abue y decía, Dios, esto es increíble, porque mi abuelita me enseñó que el servicio es estar ahí. Mi abuelita me enseñó que el servicio es calentar un plato de comida para tenértelo listo y esperar lo que tengas que esperar. Esperar a que tú almuerces y mirarte sencillamente mientras tú almuerzas. Muchas veces no hablábamos, otras veces yo le contaba las cosas que había hecho en el colegio, o en otras ella me contaba de lo que había terminado en su día en ese momento. Y ese día me pasaron todas estas cosas. Ese día yo sentí lo que Pablo quizás sintió cuando le pusieron esas cadenas frías en sus manos y sentir que el frío llene lo más profundo de tu corazón y sentir que tú eres cristiano y que tú tienes a un Dios y que tú conoces a Dios, pero te preguntas, estoy en una cárcel, ¿cómo voy a salir de este lugar? Y en ese momento lo único que se te viene es un himno, es cantarle a Dios. Es que yo no sé qué himno venga a tu cabeza en este momento, pero yo ese día le decía, ¿sabes qué, Dios? No voy a seguir tratando de crear palabras o frases coherentes porque entre más lo intento, más lágrimas caen de mis ojos y más se me entrecorta la voz. Así que ya no sé qué más decirte, pero voy a tratar cantarte. Voy a intentar eso. Y siempre recordaré una canción que desde que comencé a conocer de Dios me impactó el corazón, que es Fiel, o Tu Fidelidad, la verdad no recuerdo el nombre. La sé muy bien, ¿no? Eh, y ese día yo le decía a Dios, tú eres fiel, tú eres fiel. No sé lo que en este momento significa que tú seas fiel, pero sé que eres fiel. No sé lo que tengas para mí más adelante, pero sé que eres fiel. No sé qué va a pasar dentro de mi familia, cómo será vivir los días sin mi abue, pero sé que tú eres fiel. Y dentro de su fidelidad, poco a poco las lágrimas comenzaron a quitarse de mis ojos, poco a poco pude calmarme. El Señor fue muy bueno conmigo y seguí como el proceso con mi familia y demás. Eh, y todo esto me ha permitido crecer. Ese momento fue un momento de reseteo en mi vida. Muchas cosas comenzaron a cambiar. Sé que no soy la persona perfecta, sé que no soy el cristiano perfecto, pero sé que Dios me ha llevado en un proceso de madurez diferente y he entendido un poquito más cómo ser menos violento y ser un poquito más valiente. Y yo quiero invitarte hoy a que pienses precisamente en ese escenario en donde tú has sentido esas cadenas que atan tu vida, en ese escenario en el cual has sentido el frío de una celda, en ese escenario en el cual tú dices, Señor, no sé cómo voy a salir de acá. Y quiero que pienses por un momento en cómo el Señor, a través de una alabanza, a través de una adoración, a través de una expresión de tu corazón, puede romper las cadenas. El fin de esta historia es increíble, porque en el fin de esta historia tú comienzas a ver cosas de unos matices de Dios tan lindos. Pablo y Silas comienzan a cantar. Y cuando ellos comienzan a cantar, la tierra comienza a temblar.
las cadenas se abren, las puertas de la celda se abren. Ellos estaban en lo más profundo y todas las cosas que quizás parecían encerrarlos ya no están. Y ellos tienen toda la libertad de salir. Y ellos tienen la libertad de decir, somos libres, ahora sí vayámonos. ¿Y qué hacen? Se quedan. Se quedan porque Pablo entiende algo. Y es que él pasa los sufrimientos y pasa las dolencias y pasa las aflicciones, no solamente por él, no solamente por su trabajo, el trabajo de Dios en su corazón, sino porque él tiene que ser ejemplo. Y él se queda porque hay un carcelero y hay una familia para las cuales él debe ser ejemplo. Al final de la historia, ¿saben qué pasa? El carcelero dice, yo quiero conocer a ese Dios que tú tienes. Yo quiero saber quién es Él. Y allí termina esa historia. Los invito a que la terminen de leer. Dios definitivamente es muy bueno. Y con esto quiero cerrar el mensaje de hoy. Tú y yo fuimos llamados. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Si hoy viniste por primera vez o llevas 50,000 años en la iglesia, Dios tiene un propósito, ¿sí? Ese propósito Dios ya lo pensó, ya lo planeó y ya lo está organizando en tu vida, porque Dios mira desde el cielo y dice, ya te vi, tú estás ahí, no te me has escapado del radar. Así de que lo que estás viviendo, esas pequeñas cosas, porque hay cosas que vivimos por decisión personal. Tomé una mala decisión, debo asumir la consecuencia. Pero hay otras cosas que Dios nos permite vivir en el camino. Y en ese camino van a estar allí. Y van a estar allí para tu crecimiento personal, para tu madurez como creyente, para tu madurez espiritual, para que al final de la historia tú puedas ser ese ejemplo para otros y puedas llevar ese mensaje de vida a otros. La semana pasada hablábamos, debemos levantar las manos de alguien. Y yo creo que con este mensaje el Señor está levantando tus manos para decirte, ¿sabes qué? No te enfoques en esas pequeñas cosas, que al final son pequeñas cosas, porque el resultado es mucho más grande. Nosotros vivimos una vida hacia adelante, ¿no? Nosotros contamos hacia adelante. Dios mira hacia atrás. Dios ya sabe lo que viviste. Dios ya conoce la historia de tu vida. O sea, Él ya conoce la película de tu vida. Dios está mirando, Él ya sabe, dice, ya sé que esto es lo que vas a hacer y esto es lo que va a pasar. Así de que si tú pudieras sentarte en la casa de Dios, tener allí un video beam o una pantalla gigante y mirar la escena, tú dirías, wow, esto es increíble porque esto ya pasó. Tú miras hacia adelante, Dios mira hacia atrás porque Él ya sabe lo que tú vas a hacer, Él ya sabe, Él ya lo conoce. El tiempo no lo rige a Él, nosotros somos regidos por el tiempo. Así que Dios conoce todas las cosas, pero ya que Dios conoce todas las cosas, quiero regalarte este último versículo para que ahora tú entiendas por qué Dios conoce todas las cosas y por qué te escogió. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y quiero que recuerdes que un linaje es importante, un linaje es un título, un linaje eres precioso, un linaje es algo importante. Tú eres linaje escogido, eres un real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con esto quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y que me acompañes en una oración y que me acompañes allí en ese escenario en donde quizás estás como Pablo y como Silas, en donde quizás hay una cárcel, en donde quizás aún te estás preguntando, Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Pero yo estoy seguro que tú estás pensando en esas cosas por las cuales te has sentido frenado, limitado, que sabes que no te dejan avanzar. Quizás todavía sientes y recuerdas en este momento el dolor o la tristeza de ese hijo que salió de casa, que quizás hoy está en las drogas, que quizás hoy está en otro lugar donde tú no quisieras que estuviera. Quizás hoy recuerdas cómo esa persona un día te prometió amor eterno y te dijo que te iba a cuidar, pero otro día te golpeó, te maltrató. Y tú en tu corazón sabes que eso no ha pasado. Tú en tu corazón sabes que eso está vigente. Tú en tu corazón sabes que eso es una cárcel a tus emociones, a tu relación con Dios. Quizás hoy todavía recuerdas cuando tu mamá o tu papá quizás te abandonaron. Hola. Y esto sigue siendo esa cárcel que no te permite tener una relación con nuestro Padre Celestial. Porque no sabes cómo relacionarte con Él, cómo relacionarse con un padre si nunca lo tuviste, quizás te preguntas. Yo no sé qué ha habido en tu mente, por lo cual le has dicho al Señor, ¿sabes qué, Señor? Quita esto de mí.
Quita esto de mi familia, quizás el flagelo de una enfermedad que tú sigues percibiendo como esa cárcel, porque no te deja, porque no te permite vivir, porque te tiene en incertidumbre. Pero en ese escenario, justo en ese escenario, yo quiero que tú hoy te acerques a Dios. Si esta es la primera vez que oras, orar es fácil, orar es hablar con Dios. Es que tú le cuentes a Él, es que tú le digas a Él qué sientes, qué necesitas. Y yo estoy convencido que en ese escenario Dios me estuvo mirando al cielo y desde el cielo a la tierra y te vio con su ojo y te dijo: ok, tú vas a estar conmigo este domingo, porque quiero que reconozcas que tu vida ha estado en una cárcel de sufrimiento, de dolor, de angustia, que te ha limitado, pero yo puedo abrir esos grilletes. ¿Y qué te he llevado allí? Te he permitido estar en esos escenarios sencillamente porque tengo un propósito para ti, porque necesito que tú crezcas, necesito que tú madures de tal manera que otras personas se puedan acercar a ti. Dile al Señor: Señor, en este escenario hoy te presento mi vida, Dios. En este escenario de dolor, yo reconozco, Señor, que no hay nadie como tú. Yo reconozco, Señor, que tú eres grande. Y si tú necesitas o quieres que alguien ore por ti, te invito a que levantes tu mano. Si te quieres acercar aquí a la tarima, lo puedes hacer. Alguien se va a acercar a ti, alguien va a orar por ti, porque sabemos que Pablo no estaba solo. Pablo necesitaba de alguien. Y hoy nosotros oramos por esto. Mientras escuchas esta canción, permite que Dios abra los grilletes, que abra la cárcel, para que tú seas libre. Gracias, Señor. Gracias por cada pequeña cosa que tú nos has permitido vivir. Gracias, Dios, porque tu fidelidad es la que nos tiene aquí. Gracias, Señor, porque hemos tenido pérdidas, Señor, emocionales, financieras, laborales. Pero sabemos que cada una de esas es una pequeña cosa que está trabajando en nosotros, Dios, que estás haciendo tú con un propósito superior. Gracias, Señor. Y hoy te pido que te reveles a cada uno de nosotros, que nos permitas entender, Señor, cómo cada una de estas pequeñas cosas, Señor, se está engranando en un propósito celestial, en un propósito eterno, en un propósito superior al que servimos, Señor, en ese propósito especial con el que tú nos has creado y nos has enviado a esta tierra, Dios. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es la que nos sustenta, Señor. Gracias, Dios, porque no nos has prometido una vida sin problemas, Señor. Nos has prometido, Señor, una vida contigo. Y hoy nuevamente nos recuerdas que estás aquí, Señor, que nos estás dando la mano, que nos sostienes, que nos fortaleces, Señor. Y hoy te pido que a través de cada una de estas circunstancias seas tú renovando las fuerzas de mis hermanos, Señor. Por favor, trae a memoria cada una de estas promesas, cada una de estas palabras, Señor, porque sabemos que este no es el final, Señor, que esta prueba, que este vacío emocional que tenemos, Señor, quizá esta angustia, Señor, esta depresión, esta soledad, Señor, hace parte de un propósito eterno, hace parte, Señor, de esa misión con la que tú nos has enviado, Dios. Te damos gracias, Padre. Sigue allí en este momento y deja que el Señor siga llenando tu corazón de amor. Siga llenando allí tu corazón de esa paz, de esa tranquilidad. Y que tu oración se torne en un canto de agradecimiento diciendo: grande, Señor, es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable.
Señor, gracias porque tu fidelidad es grande. Gracias porque sabemos que tú siempre estás allí. Y hoy quiero que le digas gracias, Señor, porque sabemos que quizás en esa cárcel tú has abierto los grilletes hoy. Y hoy sabemos que podemos salir, porque sabemos que tú eres Dios perfecto, que has pensado nuestra vida, has planeado nuestro caminar, pero también has planteado tu propósito, Señor, y cada escena de la que hemos vivido, Señor, en nuestra vida nos escapa de tu control. Sabemos, Dios, que tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque nos llamaste como tu pueblo escogido, como tu linaje, como tu real sacerdocio. Pagaste por nosotros, Señor, y hoy honramos tu nombre y te damos gracias, infinitas gracias, por tu infinito amor, por tu grandeza, por tu bondad y sobre todo, Señor, por tu fidelidad. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.